Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una de las familias más ricas de México. Un hombre que lo tenía todo descubrió que no poseía nada. Y un niño que no tenía nada guardaba el poder más grande del mundo. Esta es la historia de Alejandro Montoya y el milagro de la Virgen de Guadalupe que nadie esperaba. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde donde nos miras y qué hora es allá ahora mismo. Me encanta ver hasta dónde llegan los milagros de la Virgen. Alejandro Montoya tenía 47 años y era dueño de un imperio. Parques industriales, centros logísticos, edificios de oficinas y residenciales, todo lo que tocaba parecía volverse oro. Su mansión en San Pedro Garza García, Monterrey, estaba valuada en casi 8 millones de dólares. En el garaje dormían autos de lujo de varias marcas y colores. Su cuenta bancaria tenía más ceros de los que la mayoría podría imaginar. Sin embargo, toda esa riqueza no podía comprar lo que más anhelaba en el mundo. Era viudo desde hacía 3 años. Su esposa Elena había fallecido, dejándole el mayor tesoro de su vida, Lucía. 12 años, ojos claros y una sonrisa capaz de encender la casa entera. Lucía era todo para Alejandro, su razón para levantarse cada día, para trabajar, para respirar. La mansión de los Montoya se alzaba en una de las calles más prestigiosas de la ciudad. La había construido el abuelo de Alejandro en 1952, cuando la familia apenas comenzaba. En el muro principal que daba a la calle había algo muy especial, un azulejo de la Virgen de Guadalupe colocado por el propio abuelo como acción de gracias. Años atrás, el hombre había sobrevivido a un derrumbe en la mina de Naica y prometió que, si salía con vida, pondría la imagen de la morenita a la vista de todos para recordar que la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier piedra. Durante décadas, el azulejo permaneció allí, estoico bajo lluvias, vientos y soles abrasadores, intacto, como si una mano invisible lo resguardara. Los vecinos lo respetaban. Muchos se persignaban al pasar frente a la fachada. Para Alejandro, sin embargo, con el tiempo no fue más que una tradición familiar, un gesto bonito del pasado. Hasta que, en marzo de 2021, su vida perfecta se derrumbó. Lucía empezó a sentirse extremadamente cansada. Ya no quería jugar en el jardín de bugambilias que tanto le gustaba. Perdió el apetito, se volvió más callada. Preocupado, Alejandro la llevó con el mejor pediatra de la ciudad, luego con otro y luego con otro más. Los estudios fueron devastadores. Leucemia en fase avanzada. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Cómo podía ser posible? Su princesa, su razón de vivir, estaba gravemente enferma. Los meses que siguieron fueron una pesadilla. Hospitales, tratamientos, nuevas opiniones médicas en Monterrey, en Ciudad de México, incluso en Houston. Alejandro gastó más de 40 millones de pesos buscando una salida. Consultó a los mejores especialistas, persiguió cada recomendación. Pero en cada cita, en cada examen, las noticias eran las mismas. La enfermedad avanzaba. Lucía perdió su cabello sedoso y su carita se volvió pálida. La niña que corría por los pasillos ahora pasaba los días acostada, sin fuerzas para levantarse. En septiembre de 2021, los médicos fijaron un plazo final. 6 meses, quizá menos. Alejandro Montoya, el hombre que resolvía todo con dinero, que podía comprar cualquier cosa y controlarlo todo, aprendió que existen cosas que el dinero no puede comprar, y la vida de su hija era una de ellas. Lo que Alejandro no sabía era que, justo cuando su vida parecía perdida, alguien ya estaba rezando por su familia. Alguien a quien ni siquiera imaginaba. Alguien ya estaba rezando por su familia. Alguien cuya existencia él jamás habría imaginado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que algunas cosas suceden por una razón? ¿Que ciertas personas llegan a nuestra vida en el momento exacto? Guarda esa pregunta en tu corazón, porque al final de esta historia tendrás tu respuesta. Era un lunes de octubre. Alejandro estaba en su despacho del segundo piso de la mansión intentando trabajar sin conseguir concentrarse. Lucía dormía en la habitación contigua. El silencio en la casa era ensordecedor, como si cada pared respirara preocupación. Entonces miró por la ventana y vio algo que le llamó la atención. En la banqueta, justo frente al portón de hierro y delante del azulejo de la Virgen de Guadalupe incrustado en el muro, había un niño, pequeño, de unos 9 años, arrodillado sobre el concreto. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién era ese niño? ¿Qué hacía ahí? El niño vestía ropa sencilla, tenis gastados y llevaba a la espalda una mochila escolar con un parche deshilachado. Tenía la cabeza inclinada y guardaba un silencio absoluto.
Alejandro lo observó varios minutos, intrigado. Luego el niño se puso de pie, se persignó con calma y se alejó caminando sin prisa. A Alejandro le pareció extraño, pero no le dio mayor importancia. Tenía problemas más grandes que atender. El martes, a la misma hora, el niño volvió. Se arrodilló en el mismo lugar y oró en silencio frente a la imagen. El miércoles también. Jueves y viernes igual. Cada tarde a las 4:12, exactas, el niño aparecía. Alejandro comenzó a sentirse intrigado. ¿Quién era ese pequeño? ¿Por qué venía todos los días? ¿Por quién estaba rezando? El sábado llovía, una de esas lluvias finas y constantes que empapan sin hacer ruido. Alejandro pensó: hoy no vendrá. Pero a las 4:12 en punto allí estaba, de rodillas sobre la banqueta mojada, con el agua recorriéndole la frente y las mejillas, sin moverse, como si nada más en el mundo existiera aparte de su oración. Algo se movió en el corazón de Alejandro. Ese niño tenía una fe, una disciplina que él no había visto nunca. Ni siquiera los adultos que conocía mostraban una devoción así. El lunes siguiente, Alejandro tomó una decisión. Averiguaría quién era. A las 4:07 bajó hasta el portón. Esperó oculto tras los barrotes negros todavía húmedos por la lluvia del día anterior. A las 4:12, el niño llegó. Como siempre, se arrodilló frente al azulejo de la Virgen. Alejandro lo observó de cerca. Era aún más pequeño de lo que había imaginado. Tenía el rostro dulce, el cabello castaño un poco alborotado. La ropa estaba limpia, pero hablaba de una familia humilde. Oraba con los ojos cerrados, los labios moviéndose en silencio. Sus manos unidas formaban una estampa perfecta. En su cara había una paz y una serenidad que Alejandro no recordaba haber visto jamás. Tras exactamente 10 minutos, como cada día, el niño se puso de pie. Fue entonces cuando Alejandro abrió el portón. «Hola», dijo en voz baja para no asustarlo. El niño se sobresaltó. Sus ojos, grandes y oscuros, tomaron la expresión de quien ha sido sorprendido haciendo algo indebido. «Perdón, señor», dijo con rapidez. «No estaba haciendo nada malo. Solo estaba rezando. Si quiere me voy». Alejandro sintió que se le apretaba el corazón. «No, no», dijo mientras se agachaba para quedar a la altura del niño. «No estás haciendo nada malo. Solo tengo curiosidad. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el niño, aún con cautela. «Mateo, yo soy Alejandro. Esta es mi casa. Te he visto venir todos los días. ¿Por qué rezas frente a esta imagen?» Mateo miró el azulejo de la Virgen y luego a Alejandro. «Rezo por una niña», dijo con sencillez. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. «¿Qué niña?» «Una que está muy enferma», respondió Mateo. «La señora me la mostró en un sueño». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo que en un sueño?» Mateo señaló la imagen de la Virgen de Guadalupe. «La señora de manto azul. Entró a mi sueño y me enseñó a una niña enferma. Me pidió que rezara por ella todos los días». El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. ¿Y cómo era esa niña? Tenía el cabello muy cortito, casi rapado por la medicina fuerte, dijo Mateo con inocencia. Y unos ojos muy claros y bonitos. Se veía triste. Pero la señora dijo que si yo rezaba cada día a la misma hora, ella iba a mejorar. El mundo le dio vueltas a Alejandro. Lucía. Mateo estaba describiendo a Lucía. Pero ¿cómo era posible? Mateo, dijo Alejandro con la voz temblorosa. ¿Esa niña vive en una casa grande? Creo que sí, contestó el niño. En mi sueño había un jardín enorme con bugambilias moradas y un señor muy triste mirando por la ventana. Alejandro tuvo que apoyarse en el portón. Las bugambilias eran las que Elena había plantado y él conservaba en su memoria. Y él pasaba horas mirando por la ventana, consumido por la preocupación por su hija. Mateo, susurró Alejandro, ¿desde cuándo tienes esos sueños? Desde que empezó la escuela, dijo el niño. Como 3 semanas. La señora me dijo que era muy importante rezar cada día, a la misma hora, en este lugar. Alejandro quedó en shock. 3 semanas atrás era exactamente cuando los médicos le habían dado a Lucía 6 meses de vida. Y ahora un niño que no conocía a su hija, que vivía a varias cuadras de distancia, había estado rezando por ella todos los días. ¿Puedo hacerte una pregunta rara, Mateo? Dijo Alejandro. En tu sueño, ¿cómo era el cuarto de la niña? Mateo cerró los ojos como tratando de recordar. Verde menta, dijo. Todo era verde clarito,
con una lámpara de luna en la mesita y estrellas que brillan en la oscuridad pegadas en el techo. Y había muchos peluches en la cama. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. El cuarto de Lucía era exactamente así. Él mismo había pegado las estrellas fosforescentes cuando ella era pequeña y la lámpara de luna era su favorita para dormir. Mateo, dijo Alejandro con la voz entrecortada, ¿te gustaría conocer a esa niña? La cara del niño se iluminó, y así fue como dos vidas se cruzaron de un modo que la ciencia no podía explicar. Alejandro subió las escaleras de la mansión con el corazón desbocado. ¿Cómo iba a explicarle esto a Lucía? ¿Cómo decirle que un niño al que nunca había visto llevaba semanas rezando por ella? Lucía estaba despierta, recostada, hojeando un libro. Cuando vio a su papá, le regaló una sonrisa tenue. Hola, papá. Te veo diferente. ¿Pasó algo? Alejandro se sentó en el borde de la cama. Lucía, amor, necesito contarte algo muy extraño. Abajo hay un niño que ha estado rezando por ti todos los días. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Por mí? Pero si ni siquiera me conoce. ¿Cómo sabe de mí? Eso es lo extraño, dijo Alejandro. Dice que ha soñado contigo. Que una señora vestida de azul le pidió que rezara. Lucía guardó silencio unos segundos y luego, para sorpresa de su padre, sonrió. Papá, yo también he soñado con una señora de azul. Me dijo que alguien muy especial estaba rezando por mí. Un escalofrío le recorrió la espalda a Alejandro. Dos sueños, la misma señora. ¿Qué fuerza misteriosa se estaba moviendo en su casa? ¿Quieres conocer a ese niño? Preguntó. Sí, dijo Lucía mientras intentaba incorporarse. Sí quiero. Alejandro ayudó a su hija a bajar las escaleras. Estaba débil, pero su mirada se veía decidida. Mateo esperaba nervioso en el jardín delantero, con la mochila apretada contra el pecho. Cuando Lucía apareció en el portón, ambos se miraron en silencio. Parecía que se hubieran conocido de toda la vida. Hola, dijo Lucía con timidez. ¿Eres Mateo? Hola, respondió el niño, igual de tímido. Tú eres la niña de mis sueños. Eres más bonita de lo que imaginé. Lucía se sonrojó apenas. Gracias por rezar por mí. De verdad necesito esas oraciones. Mateo dio un paso más cerca. La señora me dijo que eres muy valiente, que peleas una batalla difícil, pero que no estás sola. Alejandro miró la escena con el corazón apretado. Había entre ellos una conexión que escapaba a cualquier explicación. Parecían amigos que se reencontraban. Mateo, dijo Lucía, ¿quieres ver mi cuarto? Así comenzó una amistad que lo cambiaría todo. Mateo empezó a visitar a Lucía cada tarde después de la escuela. Alejandro pronto supo que el niño vivía con su mamá, Rosa, en una casita modesta a 20 cuadras de allí. El padre los había abandonado cuando Mateo tenía 5 años. Rosa hacía lo posible para sostener a su hijo. En las mañanas trabajaba en una lavandería del barrio y por las tardes ayudaba en una fonda sirviendo comida corrida. Mateo iba y venía solo de la primaria y todos los días hacía un desvío de 40 minutos solo para rezar por la niña de sus sueños frente al azulejo de la Virgen. Cuando Alejandro se enteró de aquello, se conmovió aún más. Ese niño, que apenas tenía lo justo, regalaba una hora de su día para pedir por una desconocida. ¿Por qué haces esto, Mateo? Le preguntó una tarde, mientras salían al jardín para que Lucía tomara un poco de aire. ¿Por qué rezas por alguien a quien no conocías? Mateo se quedó pensando. ¿Sabe qué se siente estar solo en el mundo, don Alejandro? Es cuando crees que a nadie le importas. La señora me dijo que Lucía se sentía así, solita. Esas palabras atravesaron a Alejandro como una flecha. Era exactamente como se había estado sintiendo su hija, sola en su lucha, y un niño de 9 años lo había entendido mejor que cualquier adulto. Desde ese día, Alejandro comenzó a recoger a Mateo a la salida de la escuela para que no caminara tanto. Rosa, al principio desconfiada, pronto comprendió las buenas intenciones de los Montoya al ver a su hijo volver contento y seguro. Mateo y Lucía se volvieron inseparables. Lucía, que durante meses casi no salía de la cama, empezó a tener un poco más de fuerza para jugar cartas con su nuevo amigo, armar rompecabezas y ver películas. A veces se quedaban mirando la lámpara de luna que iluminaba suave su cuarto verde menta, mientras el techo, lleno de estrellas fosforescentes, parecía respirar con ellos. Mateo contaba anécdotas de la escuela, exageraba voces para hacerla reír, y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se reía hasta que le dolía el estómago, con esa risa que hacía que la casa pareciera viva otra vez.
Mateo contaba historias graciosas de la escuela y Lucía volvió a reír por primera vez en meses. Aún así, Mateo no dejó su rutina de oración. Cada día a las 4:12 en punto se detenía hiciera lo que hiciera y se plantaba frente al azulejo de la Virgen. Ahora, cuando tenía fuerzas, Lucía a veces lo acompañaba y se tomaban de la mano, guardando unos minutos de silencio que parecían abrazarles el alma. ¿Por qué siempre a la misma hora?, preguntó Lucía una tarde, envuelta en una cobija ligera, sentada en una silla junto al muro. La señora dijo que la disciplina es importante, explicó Mateo. A Dios le gusta que seamos fieles incluso cuando no tenemos ganas. Es como entrenar el corazón para que no se olvide. Alejandro escuchaba esas conversaciones desde unos pasos atrás, fascinado. La fe del niño era pura, sencilla, pero honda, como un pozo de agua clara. Empezó a preguntarse en qué momento había perdido él esa conexión con lo divino que su abuelo vivía con naturalidad. Pasó octubre. Llegó noviembre. Lucía parecía un poco mejor. Estaba más animada, pedía que le calentaran chocolate por las tardes, se asomaba a ver cómo el viento movía las bugambilias. Alejandro se atrevió a esperar. Tal vez las oraciones estaban obrando. Pero en diciembre llegó el golpe. El examen de rutina mostró que la enfermedad había avanzado más de lo previsto. La doctora Ana Beltrán, oncóloga pediatra, llamó a Alejandro a una conversación privada en el Hospital Zambrano. Señor Montoya, necesito ser honesta. La condición de Lucía ha empeorado de forma significativa. Estamos hablando de semanas, no de meses. El mundo de Alejandro volvió a derrumbarse. Semanas. Su princesa tenía solo unas cuantas semanas de vida. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, rozando con los dedos los marcos de fotos, recordando días de juegos, cumpleaños, tardes con Elena y la risa de Lucía llenándolo todo. Se preguntó dónde estaba Dios. ¿Por qué no estaban funcionando las oraciones de Mateo? Lo que no sabía era que la mayor prueba de su fe y el milagro más grande de su vida apenas comenzaban. Alejandro decidió no decirle a Lucía que su estado había empeorado. Pero los niños ven lo que los adultos intentan ocultar. Una tarde de diciembre, mientras el sol teñía de naranja las paredes del cuarto, Lucía lo miró con seriedad. Papá, estoy empeorando, ¿verdad? A Alejandro se le rompió el corazón. ¿Cómo mentirle a esos ojos confiados? Lucía, mi amor, empezó a decir. Está bien, papá, lo interrumpió ella con dulzura. Sé que tú y los doctores están haciendo todo lo posible, y Mateo está rezando mucho por mí. Si es tiempo de ir a ver a mamá al cielo, no tengo miedo. Alejandro se deshizo en lágrimas. Su hija de 12 años estaba siendo más valiente que él. Mateo, que estaba presente, se acercó y tomó la mano de Lucía. ¿Te acuerdas de lo que la señora me dijo en el primer sueño? Que tu pelea sería dura, pero que al final ella se encargaría de todo. Yo lo creo, y tú también deberías creerlo. Lucía sonrió apenas. Lo creo, Mateo. A veces solo me canso de pelear. Entonces yo pelearé por ti, dijo el niño con determinación. Cuando tú no puedas, yo rezaré más fuerte. Y eso fue exactamente lo que hizo. Al notar que Lucía estaba más débil, intensificó su oración. En lugar de una vez, comenzó a rezar 3 veces al día. Por la mañana, antes de ir a la escuela, ofrecía un misterio del rosario. A las 4:12 se arrodillaba frente al azulejo, pasara lo que pasara. Por la noche, antes de dormir, hacía una oración corta por Lucía y por su papá. Alejandro observaba todo con sentimientos encontrados. Por un lado, le conmovía ver la entrega del niño. Por otro lado, empezaba a crecerle una rabia sorda. ¿Dónde estaba el milagro que Mateo repetía con tanta certeza? En Nochebuena, Lucía tuvo una crisis. Hubo que llevarla de urgencia al hospital. Alejandro llamó a Rosa y ella llegó con Mateo a toda prisa. El área pediátrica estaba adornada con árboles de Navidad, luces de colores y un nacimiento, intentos delicados de llevar alegría a un lugar acostumbrado al dolor. Nada de eso consolaba a Alejandro. Su hija estaba en una cama de hospital la noche de Nochebuena, peleando por su vida. Mateo entró a la habitación y vio a Lucía conectada a varias máquinas, pálida, respirando con dificultad. Por primera vez desde que Alejandro lo conocía, vio lágrimas en los ojos del niño. Lucía, susurró acercándose a la cama. Estoy aquí. Lucía abrió los ojos con esfuerzo y sonrió apenas. Hola, Mateo. ¿Viniste a pasar la Navidad conmigo? Claro que sí, dijo él, conteniendo el llanto. Siempre estamos juntos, ¿te acuerdas?
Alejandro no pudo más. Salió de la habitación y se dejó caer en una silla del pasillo. Rosa se le acercó. Alejandro, sé que estás sufriendo. Pero tienes que tener fe. Mateo está absolutamente seguro de que Lucía va a mejorar. Fe. Fe, explotó él en voz baja para no alarmar a nadie. Rosa, mi hija se está muriendo. Meses rezando y cada día está peor. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está esa Virgen de Guadalupe que se supone que se encarga de todo? Rosa guardó silencio un momento. A veces los milagros no suceden como esperamos, dijo con suavidad. Pero siempre llegan a tiempo. Esa noche, Mateo se quedó dormido en una silla junto a la cama de Lucía. Alejandro, aunque exhausto, no pudo conciliar el sueño. Se quedó observándolos. Lucía respirando con dificultad. Mateo sosteniéndole la mano incluso dormido. Cerca de las 3 de la mañana, Lucía despertó. Mateo, susurró. El niño abrió los ojos de inmediato. Aquí estoy, Lucía. Mateo, si me voy al cielo a ver a mamá, no te vas a poner triste, ¿verdad? Mateo apretó su mano. Lucía, ¿te acuerdas de lo que la señora me dijo? Que eres especial, que tienes una misión aquí en la tierra. No te vas a ir todavía. Estoy seguro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó ella, con un hilo de voz. Porque me dijo que cuando tú estuvieras mejor, íbamos a ayudar a otros niños enfermos. Que nuestra amistad iba a ser ejemplo para mucha gente. Y eso todavía no ha pasado. Alejandro, que fingía dormir en un sillón cercano, sintió algo moverse en su interior. La fe de ese niño era inquebrantable. Aún viendo a su mejor amiga en ese estado, seguía creyendo. En Navidad, Lucía amaneció un poco mejor. Logró tomar unas cucharadas de sopa y habló más. Mateo le llevó un regalo sencillo, un dibujo hecho por él donde aparecían los dos rezando frente al azulejo de la Virgen. Es precioso, Mateo, dijo Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Así me siento cuando rezamos juntos, protegida. Alejandro contempló la escena con el corazón hecho pedazos. La inocencia creyendo en milagros mientras la realidad médica seguía siendo implacable. Pero por otro lado, empezaba a hervirle la rabia por dentro. ¿Dónde estaba el milagro que Mateo prometía una y otra vez? La semana siguiente llegó el golpe final. La doctora Ana Beltrán volvió a llamar a Alejandro a su oficina. Señor Montoya, los estudios de hoy son devastadores. La enfermedad se ha diseminado muy rápido. Estamos hablando de días. Solo unos pocos días. Lo siento mucho. Alejandro salió del consultorio como un fantasma. Días. Su Lucía tenía solo unos días de vida. Esa tarde, en la habitación del hospital, observó a Mateo rezar junto a la cama. Por dentro ardía. Cuando el niño terminó la oración, Alejandro le pidió que saliera al pasillo. Mateo, necesito hablar contigo. En el corredor, Alejandro se arrodilló para quedar a su altura y lo miró a los ojos. Mateo, eres un niño especial y sé que quieres mucho a Lucía, pero ella está muy enferma. La doctora dijo que no va a mejorar. Mateo negó con fuerza. No, don Alejandro. Los doctores pueden equivocarse. La señora me lo prometió. Alejandro sintió que la furia le estallaba. ¿Dónde está tu señora? ¿Dónde está el milagro de la Virgen de Guadalupe? Mi hija se está muriendo y tú sigues con estas historias. Mateo comenzó a llorar, no de miedo, sino de dolor al verlo sufrir. Don Alejandro, dijo entre lágrimas, sé que está enojado. Lo entiendo. A veces yo también me enojo cuando las cosas no salen como quiero. Pero la señora me enseñó algo. A veces nos salva de manera diferente a lo que esperamos. Y a veces nos prepara para cosas que todavía no entendemos. Alejandro miró a ese niño de 9 años hablando con la sensatez de un anciano. Por un momento, sintió que su rabia se transformaba en algo parecido a la admiración. Mateo, dijo más calmado. ¿Y si el milagro no llega? ¿Y si Lucía? Va a llegar, lo interrumpió Mateo con absoluta certeza. No sé cuándo ni cómo, pero va a llegar. La señora nunca me ha mentido. Esa noche sucedió algo extraordinario. Lucía, muy débil, pidió que la llevaran en silla de ruedas a la capilla del hospital. Quiero rezar, dijo con voz suave. Quiero dar gracias por todo lo bueno que he vivido y pedir fuerza para ustedes cuando yo ya no esté aquí. Alejandro, Rosa y Mateo la llevaron a la capilla pequeña. Era sencilla, con bancas de madera, un crucifijo al frente y un retablo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El aire olía a cera y a flores frescas de algún ramo recién dejado. Lucía pidió quedarse frente al altar.
Madrecita, comenzó en voz baja. Gracias por darme al mejor papá del mundo. Gracias por regalarme a Mateo como amigo. Si es tu voluntad que vaya a encontrarme con mi mamá, lo acepto. Pero por favor cuídalos. Me van a extrañar mucho. Alejandro no pudo más. Empezó a llorar sin control. Mateo se acercó y le tomó la mano. Don Alejandro, susurró, ella no se está despidiendo. Está poniendo todo en manos de la Virgen. Es distinto. Y fue en ese momento, en aquella capilla mínima, cuando Alejandro tuvo una revelación. Tal vez la fe no se trataba de conseguir lo que uno quiere. Tal vez se trataba de confiar incluso cuando no se entiende. Por primera vez en meses, se arrodilló y de verdad oró. Era 2 de enero. Lucía había vuelto al hospital y yacía en una cama de la UCI pediátrica. Las máquinas mostraban que sus funciones vitales fallaban. La doctora Beltrán había dicho que era cuestión de horas. Alejandro no se separó de su lado. Le sostenía la mano fría y le susurraba al oído. Te amo, princesa. Siempre te voy a amar. Mateo estaba del otro lado de la cama rezando sin descanso. Llevaba casi 24 horas orando. Rosa intentó convencerlo de que durmiera un poco, pero él se negó. A las 11 de la noche, el intensivista de guardia, el doctor Camacho, entró a la habitación y revisó los monitores. Negó con tristeza. Señor Montoya, las funciones están cayendo muy rápido. Es cuestión de muy poco tiempo. Lo siento. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. En unas horas, su razón de vivir podría apagarse. A medianoche sucedió algo extraño. Lucía abrió los ojos y sonrió. Papá, dijo con una voz más clara que la de los últimos días. Ella está aquí. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién está aquí, amor? La Virgen. Está ahí, junto a Mateo. Me está sonriendo. Alejandro miró hacia donde señalaba su hija. No vio más que a Mateo rezando. Mateo dejó de rezar un instante y volvió la mirada en la misma dirección. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo también la veo, Lucía. Está aquí. Sí vino. Alejandro miró desesperado a los 2 niños, porque ya veía a Mateo como a un hijo. Ellos veían algo que él no podía ver. ¿Sería delirio? ¿Sería el final? Papá, dijo Lucía con suavidad. Dice que tienes que creer que el milagro ya empezó, pero que necesitas fe para verlo. En ese momento ocurrió lo inexplicable. Los monitores, que durante horas habían marcado señales débiles e irregulares, comenzaron a estabilizarse. La enfermera de guardia se abalanzó hacia el panel. Doctora, venga a ver esto. Los signos de Lucía cambiaron por completo. El doctor Camacho regresó apresurado, incrédulo. Revisó las máquinas 2 veces, 3 veces. Esto es imposible. El ritmo cardíaco se está normalizando. La presión arterial está subiendo. No entiendo qué está pasando. Lucía siguió sonriendo, mirando el mismo punto. Dice que ya es hora de descansar. Que cuando despierte todo será diferente. Cerró los ojos, pero ahora respiraba con calma y de forma constante. Los monitores mostraban señales fuertes y estables, como si una mano invisible le hubiera devuelto el compás a su cuerpo. Mateo por fin dejó de rezar y se acercó a Alejandro. Don Alejandro, Nuestra Señora le dijo algo muy importante. Alejandro, aún en shock por lo que veía en las pantallas, se arrodilló para quedar a la altura del niño. ¿Qué te dijo, Mateo? Que esto es solo el principio. Que Lucía va a mejorar, sí, pero que usted tiene una misión muy grande por delante. Que muchos otros niños van a necesitar su ayuda. El doctor Camacho interrumpió. Señor Montoya, necesito correr nuevos estudios de inmediato. Algo extraordinario está sucediendo aquí. En 30 años de medicina nunca he visto un cambio tan brusco. En las horas siguientes, un equipo completo de médicos examinó a Lucía. Radiografías, tomografías, análisis de sangre. Los pasillos se llenaron de pasos apresurados y susurros incrédulos, mientras la madrugada olía a desinfectante y a esperanza recién nacida. Alejandro caminó por los pasillos del hospital como un hombre en trance. ¿Podía ser posible? ¿Podía ser real? A las 6 de la mañana, la doctora Ana Beltrán lo llamó a su oficina. Tenía el rostro pálido, como quien acaba de ver un fantasma. Señor Montoya, no sé cómo explicarle lo que voy a decirle. Los estudios muestran que las células cancerígenas simplemente desaparecieron. No están en remisión. No están disminuyendo. Se han desvanecido por completo. Alejandro se aferró a la silla.
¿Cómo que se desvanecieron? Exactamente eso. Es como si nunca hubieran existido. El hígado, los pulmones, la médula ósea, todo normal. Perfectamente normal. En 30 años, nunca he visto algo así. Esto no es posible desde la medicina. Alejandro salió del consultorio con las piernas temblorosas. En la habitación, Lucía estaba despierta, incorporada en la cama, con más color en la cara del que había tenido en meses. Papá, dijo con una sonrisa, la doctora me dijo que estoy sana. Completamente sana. Mateo estaba al lado de la cama, irradiando alegría. Yo lo sabía. Siempre supe que la señora se encargaría de todo. Alejandro los abrazó a los dos y lloró como jamás había llorado. Lágrimas de gratitud, de alivio, una felicidad tan grande que no cabía en su pecho. La historia apenas comenzaba. 3 días después dieron de alta a Lucía. Su caso corrió por el hospital como pólvora. Médicos de otros estados pidieron ver las imágenes para intentar entender lo ocurrido. La prensa local se enteró. Periódicos, televisión, radio, todos querían hablar del milagro en el área pediátrica. Alejandro, protegiendo la privacidad de su familia, rechazó toda entrevista. Esto no se trata de fama, le dijo a Rosa. Si de verdad fue un milagro, fue un regalo íntimo de Dios para nuestra casa. Pero Mateo tenía otras noticias. Una semana después de la curación de Lucía, el niño buscó a Alejandro. Don Alejandro, la señora volvió a aparecer en mi sueño. Alejandro, que ahora tomaba muy en serio los sueños de Mateo, le prestó toda su atención. ¿Qué te dijo esta vez? Que Lucía sanó por una razón. Que usted y ella, padre e hija, van a ayudar a otros niños enfermos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas pensando en las palabras de Mateo. ¿Y si la curación de Lucía era solo el principio de algo mucho más grande? Al día siguiente tomó una decisión. Fue a buscar a Mateo a la escuela. Mateo, he estado pensando en lo que dijiste de ayudar a otros niños enfermos. Sí, don Alejandro. ¿Y si creamos algo para apoyar a familias que no tienen dinero para el tratamiento? ¿Sabes cuántos niños se quedan sin oportunidad de curarse solo porque sus papás son pobres? Los ojos de Mateo se iluminaron. Sería increíble. Podríamos darles la misma oportunidad que tuvo Lucía. Cuando Lucía escuchó la idea de su papá, se conmovió profundamente. Papá, es maravilloso. Nosotros sabemos lo que se siente estar desesperado sin saber qué hacer. Si podemos evitar que otras familias pasen por eso. Alejandro se puso manos a la obra de inmediato. Fue con su abogado para crear oficialmente la Fundación Lucía, una organización destinada a ayudar a familias de bajos recursos a cubrir tratamientos médicos para niños. Pero no quiero solo firmar cheques, le dijo al abogado. Quiero que Lucía y Mateo participen activamente. Necesitan comprender el valor de servir a los demás. La primera familia que decidieron ayudar fue la del propio Mateo. Alejandro descubrió que Rosa arrastraba deudas por las cuentas del hospital cuando Mateo tuvo neumonía el año anterior. Don Alejandro, no puedo aceptar esto, dijo Rosa cuando él se ofreció a saldar todo. Rosa, tú me diste el mayor regalo de mi vida, tu hijo. Mateo salvó a mi hija con sus oraciones y su amistad. Por favor, déjame ayudarte ahora. Con las deudas pagadas, Rosa pudo respirar en paz por primera vez en mucho tiempo. Alejandro también le ofreció trabajo en la fundación. Nadie entiende mejor que tú lo que significa pelear para darle a un hijo lo mejor. Quiero que me ayudes a encontrar a las familias que más lo necesitan. La Fundación Lucía se inauguró oficialmente en abril de 2022. Alejandro convirtió una parte de la mansión en oficinas luminosas con vista al jardín de bugambilias. Por las tardes, Lucía y Mateo ayudaban a ordenar cartas de familias que pedían apoyo y a organizar visitas a hospitales. Lucía grabó un vídeo sencillo contando su historia y pidiendo donativos. El vídeo se volvió viral, no por efectos extraordinarios, sino por la sinceridad de una niña que solo quería que otros niños tuvieran una oportunidad. En octubre, la fundación ya había apoyado a 47 familias. Cada caso se estudiaba con cuidado. No querían limitarse a dar dinero, sino acompañar a cada familia con apoyo emocional y presencia constante. Lucía comenzó a escribir cartas a los niños en tratamiento. Hola, María. Sé que vas a empezar quimioterapia. Yo pasé por eso también. Al principio asusta, pero eres más fuerte de lo que crees. Estoy contigo. Con cariño, Lucía. Mateo visitaba a los hospitalizados y les enseñaba juegos para hacer más llevaderas las horas de suero y análisis.
Un día, mientras salían del hospital Zambrano, le dijo a Alejandro: «Don Alejandro, ¿sabe qué es lo que más me entristece en el hospital?» «¿Qué es, hijo?» «No son los niños enfermos. Ellos son valientes. Lo más triste son los papás llorando solos en los pasillos creyendo que tienen que ser fuertes todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Y si creamos un grupo para que los papás hablen con otros papás que ya pasaron por lo mismo?» La idea de Mateo se convirtió en el proyecto Padres Valientes. Cada semana, en la fundación, madres y padres de niños enfermos se reunían para hablar, llorar, rezar y sostenerse. «Me salvaron la cordura», dijo Rocío, mamá de una niña llamada Abril. «Me estaba ahogando en la tristeza hasta que los conocí». En diciembre organizaron una posada muy especial. Invitaron a todas las familias que habían sido acompañadas para celebrar en la mansión Montoya. Alejandro observó a decenas de niños corriendo por el jardín, algunos aún peloncitos por la quimio, otros con el cabello naciendo como pasto nuevo, todos riendo juntos. Los padres conversaban animados, compartiendo victorias y esperanzas. «Lucía», dijo Alejandro, «¿qué piensas de todo esto?» Lucía miró alrededor y sonrió. «Creo que esto es lo que significa de verdad ser familia, papá. No son solo los que comparten la misma sangre. Son los que se cuidan unos a otros». Mateo se acercó cargando a un pequeñito que reía a carcajadas. «Don Alejandro, ¿sabe cuál fue el mayor milagro de nuestra historia?» «¿Cuál fue, Mateo?» «Que usted me abrió el corazón aquel primer día. Sin eso, nada de lo demás habría pasado». Alejandro abrazó a ambos niños y entendió que Mateo tenía razón. El verdadero milagro había sido que un hombre rico decidiera hablar con un niño humilde que rezaba en su banqueta. Y así siguieron, convirtiendo el dolor en propósito, tejiendo una red de amor que creció hasta tocar vidas en muchos lugares. Cada carta, cada visita, cada oración compartida, fue sumando esperanza donde más faltaba. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en la noche más oscura, nunca estamos solos. Y si tienes tu propia historia de fe, cuéntanosla en los comentarios. A veces solo necesitamos un recordatorio de que la esperanza es posible, aunque parezca lejana. Suscríbete al canal para más historias de los milagros de la Virgen. Y escribe con fe en los comentarios: «Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros». Formemos juntos una gran cadena de oración y esperanza.